Buenas tardes. Muchísimas gracias por su asistencia a este acto que por primera vez celebramos conjuntamente la asociación, el colegio y el Instituto de Mecánica e Ingeniería de inglés. De inglés, sí. Perfecto. Y que creo que esta iniciativa que hoy tenemos la primera sesión podrá ser muy productiva en un futuro, porque nos estamos dedicando a un colectivo común, con unos principios también básicamente comunes, y que seguro que con la colaboración de ambas instituciones vamos a conseguir mejores programas, mejores conferencias y al fin y al cabo prestar un servicio mejor a nuestros socios y a la sociedad en general. Agradecer la buena acogida que hemos tenido mutuamente, yo creo, las dos instituciones, y agradecerles nuevamente su asistencia. Querría disculparme porque hoy tenemos la entrega de las menciones honoríficas del colegio y yo tengo que marcharme una vez finalizado esta presentación, cosa que siento mucho, pero espero verla toda la conferencia y poder enterarme de un tema apasionante como es el que van a presentar ahora mismo mi compañero. Yo no tengo más que decir, paso la palabra directamente a mi colega de la Institución Mecánica e Ingenieros Inglés. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches. Me llamo Manuel Santaolalla, soy el chairman o presidente del Colegio de Ingenieros para la división de España y Portugal. Es la primera vez que venimos a hacer un acto aquí, con lo cual muchas gracias por acogernos en esto. La institución o el Colegio de Ingenieros Inglés tiene unos 350-400 miembros aquí en España y llevamos 1 año y medio intentando echarlo para adelante, porque todos ellos pagan sus suscripciones y intentar hacer algunas actividades para los miembros. Hoy estamos aquí el comité con Francisco Velasco y conmigo. Cualquier información que queráis al respecto del colegio, afiliaros, cualquier cosa, o conocer cómo funciona, no dudéis al final de preguntarme cualquier cosa. No voy a quitaros mucho más tiempo. Lo que sí que quiero es que disfrutéis de la conferencia que hemos puesto aquí. Os paso con don Juan de Dios para que os haga la presentación y me quito de en medio porque estoy en medio. Y bueno, lo mismo, agradeceros mucho el que estéis por aquí, espero que disfrutáis y bueno, al final, durante ruegos y preguntas, cualquier cosa relacionada con cualquier tema, conferencia o del Colegio de Ingenieros, no dudéis en preguntarnos. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, en primer lugar, pues daros la bienvenida a este acto. Quería también agradecer, pues, obviamente al Colegio de Ingenieros Industriales, a la asociación y a la IMICI, pues la buena acogida y las sobrias instalaciones que nos han prestado para poder llevar a cabo este acto. Y bueno, pues por presentarme así un poco, yo soy ingeniero aeronáutico, con lo cual estoy aquí un poco en territorio. Nosotros, yo formé parte de un proyecto para diseñar una turbina completa de 2 megavatios hace ya unos años, con lo cual es lo que me ha permitido entrar en este mundo que realmente ha resultado muy apasionante, y a lo largo de la presentación pues iremos esbozando, iremos mostrando pequeños retazos de los posibles desafíos tecnológicos que nos estamos encontrando y que muy probablemente se van a ir encontrando a medida que vaya evolucionando la tecnología. La tecnología de este campo está evolucionando en muchos frentes diferentes, sea costes, sea materiales, y es muy importante que a nivel de Occidente, de España, Europa, esa investigación
nos permita llegar a productos que sean competitivos para el día de mañana. Entonces, bueno, para no retrasarlo más, la conferencia la he estructurado en 4 puntos principales, ¿no? En primer lugar, pues, por situarnos un poquito donde estamos, yo creo que la gran mayoría de la gente pues, está bastante familiarizada con lo que sería el mundo eólico, el mundo de la tecnología eólica, es algo que sale en los medios continuamente, pero bueno, supongo que nunca está de más, digamos, tener una idea de las raíces y de dónde venimos, ¿no? Después un par de conceptos importantes que nos van a permitir entender mejor el por qué evolucionamos por tal o cual camino, y luego a partir de ahí veremos una evolución tecnológica que sería llegar al estado actual del arte, y los desarrollos tecnológicos futuros serían, digamos, los puntos calientes en lo que sería la investigación y desarrollo de las turbinas en este momento. Entonces, básicamente, a ver, el tema del aprovechamiento de la energía eólica es algo que data desde hace al menos 2 milenios. Desde muy antiguo, el hombre ya veía que podía aprovechar la energía cinética del viento para otro tipo de aplicaciones, ¿no? Entonces, ejemplos realmente documentados pues hay en la antigua China, quizá no tanto como energía, porque utilizaban cometas y demás, pero sí que utilizaban unos molinos rudimentarios. Luego hay un ejemplo que a mí me resulta muy gracioso, que es el de Herón de Alejandría, que creó un órgano movido por viento, o sea, con una pequeña turbina para bombearlo. Los árabes también utilizaron este concepto profusamente, y de hecho en Persia se utilizaba este tipo de molino de eje vertical, que se usaba fundamentalmente pues, para moler grano, ¿no? Entonces ese tipo de tecnología empezaron a traerlo a Europa, pues se cree que los cruzados, se cree que los mismos árabes, bueno, ahí hay versiones para todos los gustos. Entonces, esa aplicación prácticamente desde el principio se utilizó para moler grano, bombear agua y cualquier cosa que realmente requiriera una aplicación continua de energía mecánica. Entonces, nos movemos ya unos cuantos siglos y a mediados de la Edad Media empezamos con los primeros molinos que se parecen en algo a lo que nosotros estamos utilizando en este momento, que serían molinos con el eje de giro horizontal. En un principio pensaríamos que por qué utilizar esto cuando ya se tenía una tecnología que relativamente estaba bien calibrada o funcionaba, y básicamente la necesidad es tener más potencia, tener más rendimiento y por lo tanto necesitaban unas palas más grandes, o sea, necesitaban aprovechar más energía a la vez. Eso a la vez te provoca que al tener el eje horizontal es necesario poder alinearlo con el viento, porque el viento no siempre sopla para la dirección que uno quiere. Y además, a la hora de adaptar los tamaños, pues puede ser que la velocidad de la aplicación sea diferente a la velocidad natural que te induciría el viento con esos tamaños de rotor, ¿no? Entonces vemos una aplicación que todo el mundo estará hartos de ver en los libros, que sería el molino holandés. Estos molinos le llamaban los veleros de tierra, y básicamente se utilizaban pues, para bombear agua a canales que estaban a niveles más elevados. Y de hecho, pues, allá por el siglo XIII los holandeses ganaron la mitad del territorio que tienen hoy, lo ganaron al mar. Y luego aparece un ejemplo que, bueno, aquí reivindico un poco el orgullo patrio, ¿no? Que sería el molino el tradicional manchego, que, bueno, se utilizaba sobre todo pues, para moler harina, pero tenía ya alguna solución tecnológica pues, bastante interesante, sobre todo cuando lo comparamos con cuál era el contexto en aquella época y qué es lo que se está haciendo hoy en día. Entonces, este molino ya tenía la primera o de las primeras muestras de un cambio de marcha, bueno, una caja multiplicadora con engranaje, y además era capaz de orientar el rotor al viento pues con un palo de gobierno que, bueno, lo movía, en ese caso pues no había la tecnología que tenemos ahora y lo movía el propio molinero, ¿no? Entonces, ya a partir de finales del siglo XIX, ya cuando empiezan a extenderse o a generalizarse el uso de alternadores, es cuando realmente empieza el aprovechamiento eléctrico de la energía, ¿no? O sea, básicamente se extraía la energía mecánica, o sea, la idea es extraer energía mecánica del viento, hacer girar un eje y a partir de ahí un alternador. Entonces, los primeros ejemplos, el primer ejemplo fue este,
de 1888, que fue en Estados Unidos, y bueno, parece más bien uno de estos molinos del oeste de multipala, pero realmente fue la primera aplicación con un rotor de cerca de 18 metros que consiguió generar potencia, unos 10 kilovatios, para generar, bueno, de energía eléctrica. Y luego a partir de aquí empiezan a actuar unos actores que bueno, siguen y seguirán haciéndolo porque están muy involucrados con este tipo de energía, que son los daneses, ¿no? En Dinamarca ha sido un pionero desde prácticamente los primeros momentos de la energía eólica. Hay aquí un ejemplo que sería el de los molinos de Pont-la-Cour, y esta gente fueron los primeros que realmente se empezaron a preocupar por tener una eficiencia razonable, por tener unos costes razonables, e incluso empezaron a hacer los primeros ensayos en túnel aerodinámico para ver cómo se comportaban realmente las palas, y de hecho se ve perfectamente la diferencia entre el primer tipo de pala y el segundo. Entonces, a raíz de esto, se crea en 1904 la Sociedad de Ingenieros Eólicos en Dinamarca, que ya en 1905 tenía 356 asociados, que eran empresas sobre todo, y como dato interesante, pues Dinamarca tenía un 3% de su potencia instalada eólica en 1918. Eso, si no me equivoco, son cifras de España de los años de mediados de los 90, poco más o menos. A partir de ahí comenzamos ya con una evolución tecnológica que nos lleva al concepto del aerogenerador moderno, lo que bueno, algunos llaman el concepto danés, pero el exponente más temprano es el de Francis Smith, que ya empieza a fabricar turbinas de 2 y 3 palas, del mismo estilo que tenemos ahora, bueno, con un poquito diferente, y las utilizaba también en combinaciones eólica y diésel, ¿no? Sobre todo también para ahorrar combustible. Y eso es una aplicación que hoy en día comienza también a cobrar una importancia grande, sobre todo en regiones remotas, donde tiene un generador diésel y acoplado a un molino. El molino lo que hace es ahorrar combustible del generador, básicamente, con lo cual, el mayor tiempo que esté funcionando el molino, menor cantidad de combustible que gastas. Entonces, a partir de aquí, pues vamos a ver un poco los conceptos más importantes. No me voy a extender mucho en este tema, para entender pues de qué estamos hablando realmente, ¿no? Nosotros estamos aprovechando el viento como energía, pero el viento no es un recurso que sea ni constante ni tampoco es homogéneo, ni en dirección, ni en velocidad, ni en características. Puede ser más o menos turbulento, depende del día, bueno, eso aquí lo sabemos bastante bien. Con lo cual, al final hay que hacer un tratamiento estadístico de la evolución del viento. El punto más importante de esto sería que las zonas de baja y media velocidad son las que realmente tienen más frecuencia de ocurrencia en cualquier emplazamiento, con lo cual si realmente se quiere ser eficiente, hay que ser eficiente aprovechando el viento ahí, en lugar de intentar simplemente buscar la potencia bruta, que es lo que en principio parece pedir el cuerpo. Entonces, aquí como ejemplo, pues esto sería una clasificación de molinos que hace la IEC, la International Electrotechnical Commission, que es quien hoy en día ostenta, digamos, el puesto de regulador a la hora de clasificar y regularizar los diferentes aspectos del diseño de una máquina eólica, ya sea carga, ya sea integración eléctrica, etcétera. Y la figura de la derecha pues es una distribución típica de viento, de forma que hay una zona en la que tienen más probabilidad de viento, que suele estar más o menos un poquito por encima, la media suele estar un poquito por encima del pico. Esta sería la velocidad media de la distribución. ¿De acuerdo? Entonces, el otro concepto importante es que utilizamos el generador como un conversor de energía o como un convertidor. Ahí ya. Con lo cual, siempre tendremos que pasar por una serie de etapas a la hora de convertir esa energía, esa energía cinética del aire, esa cantidad de movimiento, en un giro, y a partir de ahí en energía eléctrica. Y luego, además, manejar esa energía eléctrica pues, para que se pueda incorporar a la red. Pues en todos estos pasos, básicamente lo que se tiene, obviamente, son pérdidas, ¿no? Entonces, tenemos unas pérdidas aerodinámicas, bueno, pérdidas y efectos. Tendríamos unas pérdidas aerodinámicas o un rendimiento aerodinámico del rotor, llamémosle rendimiento mejor que pérdida,
porque bueno, el rotor obviamente no es un sistema ideal y existe un límite teórico sobre cuál es la energía máxima que se puede aprovechar, ¿no? Hay un punto que se llama el límite de Betz, que dice que básicamente no se puede aprovechar más del 57% aproximadamente de la energía cinética que viene del viento. Por otra parte, toda interacción con el viento pues, va a tener como contrapartida una serie de cargas en los componentes que nos van a obligar a dimensionar estructuras y demás. Y luego, por otra parte, también tendremos las pérdidas mecánicas, que fundamentalmente vienen dadas en las cajas multiplicadoras, si las hay, o en los propios generadores, los rodamientos, todos los trenes de transmisión, y pérdidas eléctricas, que son inherentes a cualquier aparato eléctrico, como en este caso sería el generador o el convertidor, que está aquí representado, o incluso el transformador. Y, por supuesto, los cables. O sea, todas las líneas de transmisiones también tienen su pérdida y debe ser contabilizada. Pasando de aquí, veríamos un poco las tecnologías o cómo estaría el estado del arte de los sistemas eólicos a día de hoy. Entonces, realmente a la hora de estructurarlo, lo he estructurado sobre todo por componentes, ¿no? Que es lo que es más fácil de entender o lo que es más fácil de ver a día de hoy. Entonces, empezaríamos por las palas. Las palas de estas máquinas, bueno, muchos de vosotros pues las habréis visto, o bien cuando están almacenadas al lado de la carretera, o bien cuando el molino está trabajando. Suelen ser de palas, bueno, todas las palas modernas son de material compuesto, o bien de fibra de vidrio o carbono, y luego construidas con una matriz de resina poliéster o de resina epoxi. Realmente el tipo de resina, el tipo de fibra, pues depende de muchos factores, depende de los requisitos que se le quieran dar a la pala, pero muchas veces también son temas de tradición de cada fabricante o preferencia de tecnología. También se usa madera, aunque parezca que hoy en día es un material obsoleto, pero la madera de balsa es muy apreciada, sobre todo por algunos fabricantes, para fabricar largueros. Entonces es una madera que tiene una resistencia específica. Otro punto importante, pues tiene una resistencia específica muy alta, es decir, es un material muy ligero y para el peso que tiene una resistencia muy buena. Y, por supuesto, metal. Bueno, el metal se puede dar fundamentalmente en temas de uniones de tornillería o refuerzos específicos, pero algunos fabricantes incluso utilizan secciones enteras de metal para conseguir una pala más rígida, por ejemplo, en la base. De acuerdo, entonces, además, el material compuesto, aparte de las superficies aerodinámicas, pues también se utiliza en las estructuras de carenado, ¿no? O sea, lo que serían los bujes y los carenados de la góndola. La madera de balsa, como ya hemos comentado, se utilizaría en largueros y el metal en los refuerzos, secciones interiores, etcétera. Aquí veríamos una sección típica o dos ejemplos de sección típica de pala. Realmente hay bastante diferencia, ¿no?, entre unos fabricantes y otros, dependiendo de los materiales de la pala, pero podemos ver claramente lo que sería un perfil aerodinámico, que sería el diseño de lágrima, y un larguero o dos largueros que permiten que ese perfil aerodinámico pues mantenga su forma, ¿no?, con las flexiones. Ya veremos que la pala realmente tiene unas flexiones bastante importantes, es un elemento muy esbelto. Entonces, la forma de construir estas palas es una tecnología que bueno, he conocido a gente que la suele describir como tecnología de yate, pero con especificación aeronáutica, ¿no? Es decir, se construye básicamente como si fuera un yate. Esto está construido con dos conchas, o sea, digamos que esta lágrima, si la cortáramos por la mitad, serían dos conchas totalmente separadas que se curan por separado, y en un proceso posterior se le pegan los dos largueros, o el larguero si solo tiene uno, y luego se pega la concha, o la concha de arriba se coloca y se sellan las uniones delante y detrás. O sea, estas son las uniones, serían la unión en el borde de ataque y la unión en el borde de salida. ¿De acuerdo? Y esto sería, pues, es una foto extraña porque no es muy normal ver una pala cortada, pero es una foto que demuestra la estructura real de una pala por dentro. Se ve que es una sección de una pala de un solo larguero, pero como es una sección muy interior, aquí han debido poner un larguero extra para rigidizar la zona más ancha de la pala.
Entonces, aquí no sé si se ve muy bien, pero se explica el proceso aproximado de fabricación de la pala, de una forma muy simplificada. De forma que tenemos las dos conchas, que estarían aquí, esas conchas se apilan, se coloca la resina se suele aplicar, dependiendo del fabricante, se aplica, digamos, a mano, por decirlo así. Hay fabricantes que utilizan preimpregnados de fibra y resina, y cada concha se cura por separado. Después se ensamblarían los largueros, también aparte, se cierra el molde. El molde, bueno, este tipo de molde, pues también dependiendo de la tecnología, pues puede estar calefactado, puede tener refuerzos locales, puede tener sistemas para hacer vacíos, si por ejemplo se usa resina epoxi. Digamos que las tecnologías que hoy en día se manejan muy ampliamente en aeronáutica, sobre todo para el tema de los autoclaves, aquí se aplican, pero con unos niveles un poquito inferiores. Por ejemplo, no se puede calentar un molde de este tamaño como se calentaría un autoclave a lo mejor a 150, 160 grados. Entonces se calientan hasta un poquito por encima de la temperatura normal ambiente para que tener las mejores características posibles dentro de unos límites razonables. ¿De acuerdo? Y una vez que la pala está curada, ya se empieza a ensamblar o se empiezan a acoplar las instalaciones y a darle los acabados. Fundamentalmente las instalaciones, cuando hablamos de instalaciones, la pala realmente lo único que tiene es un sistema de protección contra rayos. Sería lo mínimo que debe tener, ¿no? Se suelen colocar unos captadores metálicos en la punta de la pala y esos captadores están conectados con un cable trenzado que va a lo largo del larguero de la pala y a partir de ahí transmite la corriente del rayo hacia las zonas, hacia el buje y de ahí a la góndola. Pero además, hoy en día, pues lo veremos quizás más adelante, hay sistemas que te permiten medir o te permiten estimar la deformación de la pala mediante galgas extensiométricas de fibra de vidrio o por difracción, y esos sistemas se acoplarían también en esta fase. De acuerdo. En cuanto al tren de potencia, llamaríamos tren de potencia a todo lo que hay por detrás de la pala, es decir, todo el tren que correspondería a la parte desde el buje hasta el transformador, sin incluir el transformador. Entonces tenemos, digamos, tres tipologías muy diferenciadas de tren de potencia en las máquinas modernas. Entonces tendríamos las máquinas de accionamiento directo, que las he colocado porque en este caso les tengo un cierto cariño, las he colocado al principio. Las máquinas de accionamiento directo, las enumeramos primero: generadores multipolo con una multiplicadora de media velocidad, ¿de acuerdo? Y luego en escala, las convencionales que utilizan multiplicadoras de alta velocidad. Para dar un orden de magnitud, pues una multiplicadora de alta velocidad, como la llamaríamos, pues tendría una relación de multiplicación del orden de 100 a 120, mientras que una de media velocidad tendría de 15 a 20 a 1. De forma que en un generador de media velocidad hablaríamos de 200 revoluciones por minuto, mientras que en uno de alta velocidad pues entre 1200 y 1500, que sería lo que es común en la industria. ¿De acuerdo? Entonces, este sería el esquema básico de un generador de accionamiento directo, en el cual el rotor acciona directamente el generador sin ningún tipo de multiplicadora intermedia, con una velocidad variable que dependerá en cada momento de las condiciones del viento, con lo cual la salida del propio generador también será variable, tanto en intensidad como en voltaje, dependiendo de las condiciones. Lo que se utiliza es aquí quizá no se ve muy claro, lo vemos mejor después. Se utiliza un convertidor de potencia que lo que hace es rectificar esa energía eléctrica, la convierte en corriente continua, y otra etapa posterior la invierte, es decir, vuelve a generar una onda sinusoidal, que sería lo que se inyecta a la red. Entonces esto pues tiene una serie de ventajas en el sentido de que te permite acoplarlo a cualquier red, permite digamos configurar perfectamente cuál es la contribución de activa o reactiva, del factor de potencia al que genera la máquina. Y aquí he incluido también pues una pequeña foto, que se ve, la verdad es que un poco pequeña, de un generador tipo de direct drive. Entonces aquí hay también muchas filosofías. Hay gente que le gusta poner todos los equipos de la máquina en la zona de la góndola,
pero con este tipo de generador lo que se ve es que puedes tener góndolas o máquinas muy ligeras a la vista, ¿no? Después tendríamos las máquinas multipolo con la multiplicadora. Entonces tendríamos aquí nuestra multiplicadora de media velocidad. El concepto es exactamente el mismo, solo que tiene una multiplicadora intermedia. Normalmente también se usan con un generador síncrono. Hasta ahora todos los ejemplos que hay son con síncronos de imanes permanentes, mientras que en los accionamientos directos hay tanto de rotor excitado como de imanes permanentes. Ahí dependiendo un poco también de la filosofía y de la tradición de cada fabricante. Y luego pues las máquinas que son a día de hoy son las más comunes, que son las que tienen multiplicadores de alta velocidad. Son las más comunes fundamentalmente porque gozan de la ventaja de la veteranía. Entonces, aquí lo que tendríamos sería también la caja multiplicadora. El ejemplo que yo he colocado aquí, es una máquina de Siemens que también utiliza un convertidor total, o sea, que también utiliza un convertidor que rectifica e invierte la totalidad de la corriente, pero también hay otra tipología de máquinas que solo rectifican e invierten la corriente, rectifican corriente del estator y generan un campo de inducción en el rotor. Son generadores de inducción, pero con rotor devanado. Eso sería pues la tecnología que utilizaban pues, fabricantes de tipo Vestas o Gamesa, que son los más extendidos. Sí. Esas máquinas que estás hablando con estos generadores síncronos, ¿de qué potencia estás hablando? Pues con generadores síncronos, si hablamos solo de escala utility, o sea, es decir, de una escala... No, de hecho estamos a día de hoy ya se están diseñando máquinas, o sea, están en prototipo, en fase de empezar a planificar el prototipo, máquinas de más de 6 megavatios. Hombre, yo lo que conozco es que es a base de generadores asíncronos, o sea, o generador de inducción, que es el fundamento de los generadores eólicos, ¿no? Realmente, Sí. Actualmente, por lo menos lo que me han contado. Entonces, efectivamente llegan hasta 2 megavatios actualmente, pero ya están llegando hasta 7 y 8 megavatios. Sí. Y siempre con la tecnología del generador de inducción. Bueno, eso no es del todo correcto. Ciertamente hay algún ejemplo. Quizá, bueno, a la hora de... si le parece que lo que podemos hacer es dejarlo para la parte de preguntas, porque ahí nos podemos extender, pero sí, hay materia para hablar largo y tendido. De acuerdo. Vamos a proseguir con lo que serían los sistemas de control, que lo más importante sería lo que es la actuación de pitch, o sea, sería el cambio de paso de la pala. Aquí... bueno, digamos que los que trabajamos en el sector tenemos la deformación, nos pasa igual un poco que en la aeronáutica, de utilizar palabras en inglés bueno, tenemos nuestra propia jerga, ¿no? Entonces, el pitch sería el sistema de cambio de paso de la pala. Hay dos tipologías fundamentales, o es hidráulico, o es de un accionamiento hidráulico, que por ejemplo la mayoría de las máquinas danesas son de pitch hidráulico. Entonces, tendríamos un actuador que es una tecnología bastante conocida, con una bomba de fluido hidráulico, comunica una presión y esa presión es modulada para que el actuador coloque la pala en la posición más adecuada en cada momento. Por otra parte, pues si es necesario hacer lo que llaman un abanderado de emergencia o un abanderado de la pala, también es posible. Bueno, abanderado es colocar la pala de cara al viento, de forma que no tenga ningún tipo de sustentación, ¿de acuerdo? Ese sería el término abanderar. Entonces, la forma que tienen de hacerlo es comunicar este actuador directamente a un depósito, a un reservorio de presión, ¿de acuerdo? Con lo cual, ese movimiento se vuelve automático. Por otra parte, tendríamos sistemas eléctricos, que lo más extendido hoy en día son los asíncronos de jaula de ardilla. Hasta hace no mucho tiempo se usaban muchos motores de continua, pero motores de continua con escobillas. Pero hoy en día lo que se suele ver más son estos asíncronos, sobre todo fundamentalmente por tema de fiabilidad y de coste. Aunque ya se empiezan a ver algunos ejemplos de motores sin escobillas, de motores de lo que llaman los DC brushless, los servomotores, pero digamos que esta sería lo más convencional. Y por otra parte tendríamos los sistemas de control, que sería el cerebro de la máquina, ¿no? Sería el sistema que le dice a la máquina en cada momento en qué punto de operación debe estar, dependiendo pues, de la velocidad del viento y de las condiciones. Lo que yo represento aquí es básicamente los puntos de funcionamiento.
de forma que tendríamos una zona, esto sería velocidad del generador, ¿de acuerdo? Y esto sería pues el torque. Normalmente, al seguir la curva de funcionamiento, perdón, es siguiendo esta línea que realmente es una parábola, ¿no? Es una línea cuadrática. De forma que el controlador va a detectar o, digamos, va a inferir a través de pues, los datos que tiene del rotor, el torque que le viene del generador, la velocidad que él infiere del viento, pues va a inferir en qué posición está, en qué velocidad debería moverse y qué torque del generador debería tener. Al llegar a un determinado punto, tenemos una limitación de la pala, o una limitación de velocidad de la pala, o llegas a la velocidad nominal del rotor, y a partir de ahí lo que se hace es, manteniendo la velocidad constante, empieza a actuar el control de paso de pala, es decir, los dos sistemas de control que tenemos realmente lo que controlan es en velocidad, o la variable a controlar es la velocidad, aunque utilicen como parámetro pues, el torque, por ejemplo. Entonces, a partir de aquí, empieza a actuar el sistema de pitch hasta llegar a este punto, que sería el nominal. Entonces, realmente la velocidad de viento podría seguir creciendo alrededor de este punto y lo único que ocurriría sería que el sistema de paso de pala mantendría la velocidad del generador a su nominal y reduciría el torque aerodinámico a base de reducir el ángulo de ataque de la pala. Esto sería, digamos, la actuación estática. Luego, por supuesto, pues tiene una serie de efectos dinámicos que si nos pusiéramos a hablar sobre ello, pues quizás llevaría bastante más tiempo. Por otro lado, tendríamos estructuras principales de la máquina. Aquí cito, digamos, las más comunes, sobre todo en lo que se refiere a torres. Tendríamos tipologías de acero, torres de acero o torres de hormigón. La torre de acero es, yo creo que la más extendida, o la que casi todo el mundo seguro que ha visto, porque es durante un tiempo era muy habitual ver los camiones cargados con tramos de torre hacia los parques, y la forma de hacerlo es bastante vinculada a lo que sería la industria de la calderería, ¿no? Que está también bastante implantada en España. Entonces lo que se suele hacer es partiendo de chapones planos, como aparece aquí, partiendo de chapones planos, esos chapones se doblan y se sueldan, formando lo que llamaríamos una virola. A partir de ahí esas virolas se sueldan unas con otras y, digamos, cuando ya se consigue la longitud apropiada del tramo, se suelda una brida, que es una pieza ya forjada, tanto en la zona de entrada como en la zona de salida. Y ese sería el tramo básico de torre. Y a partir de ahí, ese tramo pues, se granalla, se pinta, se le colocan las instalaciones necesarias, plataformas, escaleras, soportes para cableado, y eso sería el producto listo para instalarse. La torre es un elemento que normalmente, cuando son de acero, se suelen fabricar, como ya hemos comentado, por fabricantes más especializados en calderería y se llevan a campo. Las torres de hormigón existe, digamos, dos opciones, ¿no? La torre se puede o fabricar en el propio sitio o se puede llevar prefabricada, ¿no? Entonces, aquí tendríamos torres, por ejemplo, que serían integrales, totalmente de hormigón, de nuevo, o sea, fabricadas in situ o por secciones prefabricadas. Aquí veríamos dos ejemplos. O podrían ser torres híbridas, que están también bastante extendidas, que sería una torre de acero convencional con un pie de hormigón, que básicamente lo que hace es conseguir subir la altura de la torre sin afectar demasiado al peso de la propia torre de acero. El motivo de todo esto es que las torres de acero, como ya hemos visto que se tienen que transportar por carretera, pues tienen unas dimensiones que están restringidas, ¿no? por los requisitos de transporte. Con lo cual, si la máquina empieza a ser demasiado grande o demasiado alta, una torre de acero pues empieza a ser demasiado pesada. Entonces, este es uno de los motivos por los que la gente empieza a fabricar torres híbridas. Es decir, para poder seguir utilizando la tecnología de la torre de acero, pero llegando a las alturas que son necesarias, o bien por diámetro de rotor de la máquina, o bien buscando el recurso eólico. Por otro lado, tendríamos también las estructuras, digamos, primarias de la máquina, ¿no? En cuanto a lo que se refiere a estructura forjada, que serían, perdón, estructura de fundición gris, tendríamos los bastidores de la máquina, por ejemplo, este que se ve aquí es de una máquina de Gamesa,
Esto es una pieza completa de fundición que puede pesar unas 13 toneladas. Aquí, digamos que en esta industria se acostumbra uno a hablar de toneladas o de decenas de toneladas con una facilidad asombrosa. Y esto, por ejemplo, es un buje también de fundición. Entonces, la tecnología de fundición gris, o sí, de fundición clásica, pues es bastante conocida, pero estas geometrías suelen plantear bastantes dolores de cabeza a los fundidores, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere a cómo hacer los moldes, cómo desmoldear, cómo asegurar la calidad, o sea, cómo evitar que, por ejemplo, tenga lo que se llama un rechupe o que tenga porosidad en determinados puntos. Y ahí la verdad es que hay mucha investigación y desarrollo también por parte de los propios fundidores. También nos podemos encontrar estructuras metálicas mecanosoldadas, aunque normalmente no son estructuras de soporte de la máquina, sino que se suelen utilizar, por ejemplo, para soportar los equipos de la góndola. Entonces aquí tenemos un ejemplo que corresponde a una máquina de Win-Wind, que es finlandesa, de 3 megavatios, y se ve perfectamente cómo está aquí la estructura soporte de la góndola, que es esta pieza, de forma que la torre iría aquí abajo. Y esta es una estructura de vigas y todos los equipos se montan sobre esta estructura de vigas. Por otra parte tendríamos los rodamientos, que es una tecnología muy clásica, muy probada, pero aún así está evolucionando a nivel de tanto de tipologías como de lubricación, por ejemplo, que es un problema bastante grande que se están encontrando con las máquinas más grandes, como por supuesto de tamaño. Pero básicamente podemos ver rodamientos, por ejemplo, de bolas, lo que llaman rodamiento de 4 puntos de contacto, slewing, que se utilizan sobre todo para la conexión con la torre o la conexión de las palas, y rodamientos de rodillos. Aquí pues quizás estamos simplificando un poco, pero fundamentalmente los rodamientos de rodillos se suelen ver en el rotor, ¿no? En la parte del tren de potencia, para soportar las cargas más importantes, que son las que comunica el rotor a la máquina. Con lo cual entraríamos ya en la última parte de la exposición, que sería, una vez que ya conocemos de dónde venimos, una vez que conocemos, tenemos una idea más o menos básica de qué queremos sacar del viento y el estado en el que estamos, podemos tener una idea más aproximada o un mejor criterio para estimar o para presumir hacia dónde queremos evolucionar, ¿no? Entonces, lo que está claro es una cosa, y es que estas máquinas no se colocan por amor al arte, sino que se colocan pues, para producir energía y, por supuesto, para ganar dinero, ¿no? Y para que sean rentables. Entonces, lo importante, el driver principal de la evolución de estas máquinas hoy en día es el coste de la energía. O sea, eso es el parámetro que hoy en día se mira con lupa a la hora de evolucionar los diseños. Entonces, básicamente, el coste de energía se mide a lo largo de la vida de la máquina y, simplificando mucho, pues sería todo lo que la máquina requiere dividido entre la energía que me produce. Es decir, un número sería tantos euros por megavatio hora, por ejemplo, o por kilovatio hora. De forma que, teniendo una máquina o teniendo un parque, si a lo largo de, por ejemplo, 10 años, ese precio por megavatio hora empieza a ser inferior o empieza a ser comparable a una tecnología convencional, como pueda ser una central térmica, pues señal de que ese parque empieza a ser rentable. De forma que esta sería la expresión más comúnmente aceptada. Aquí tendríamos la suma de lo que serían las inversiones iniciales, que sería esta ahí, coste de operación y mantenimiento, y bueno, esto como es un mecanismo, perdón, es una fórmula bastante genérica, incluso te coloca gastos de combustible. En este caso pues serían todo lo que serían consumibles del parque, por ejemplo, aceite de lubricación, equipos que se tengan que sustituir, etcétera. Aquí debajo tendríamos la energía producida y, por supuesto, como al final el dinero tiene que salir de algún lado, pues siempre acaba entrando el tipo de interés que te impone el financiador. Puede ser un banco o cualquier otro tipo de financiero. Entonces, para reducir el coste de energía, pues lo que tenemos claro es que conocemos más o menos los términos, así que podemos actuar o bien reduciendo la inversión que necesitamos, o bien reduciendo el dinero que tenemos que meter a lo largo de la vida del parque para que siga operando correctamente,
o bien aumentando la producción de energía, es decir, haciendo el parque más eficiente o la máquina más eficiente. La obvia es pues todo a la vez, ¿no? Entonces, digamos, hay varios tipos o varias líneas de evolución de las máquinas a la hora de intentar conseguir esta bajada del coste de energía. El primero y el más evidente es aumento de los tamaños del rotor. Hoy en día, pues las máquinas empiezan a tener diámetros o, digamos, longitudes de pala o diámetros de rotor, llámesele como quiera, que no tienen nada que ver y, de hecho, probablemente no estaban en la mente de la gente que empezó a hacer máquinas hace 15 años. Es decir, para que nos hagamos una idea, una máquina de las actuales triplica el diámetro del rotor de una máquina de hace 20 años. Y las tecnologías no han variado, en muchos casos en lo que es las palas no han variado mucho. Ha variado pues el conocimiento, la mejora de los procesos y la mejora de materiales. Entonces, puesto que la energía que capturamos va a depender mucho del área del rotor, esto se nos presentan dos posibilidades: o hacemos una pala más larga o hacemos palas también más eficientes, que tengan una mejor sustentación. Son dos tipos de filosofías, cada fabricante también de palas tiene la suya. Podríamos hablar de, por ejemplo, el M, que suele hacer palas comparativamente muy ligeras y suele intentar ir a diámetros de rotor muy grandes. Vestas, por ejemplo, también lo hace de ese estilo. Sin embargo, hay otras máquinas o otros fabricantes que prefieren acotar un poco el diámetro de la pala, porque al fin y al cabo, la longitud de la pala, porque una pala grande al final hay que transportarla también, todo tiene su precio, y prefieren tener palas más eficientes, pero algo más pequeñas. Entonces, siempre a la hora de intentar extraer más de un componente, pues vamos a tener que pagar un precio, y en este caso va a ser, o la pala va a ser más pesada, o transmitirá mayores cargas, o va a ser más cara de transportar, o más cara de fabricar. De acuerdo, con lo cual, el punto que no se debe olvidar es que la pala sí que representa un coste bastante importante del precio de una turbina, pues del orden de un 20%. De forma que si conseguimos bajar el precio del rotor, es el rotor completo, es decir, pala, buje más instalaciones, pero la pala suele ser, si es cierto, es un 14% aproximadamente. Si se consigue bajar el precio de las palas, el precio de la turbina baja y baja mucho más que el de las palas. ¿Por qué? Pues porque realmente si se baja el peso, por ejemplo, de la parte, de la pala que está en el último lugar de la cadena, de la estructura, todas las estructuras que la soportan pueden ser más ligeras, estarán menos exigidas, con lo cual serán estructuras más baratas y eso redunda en el coste real, en el coste total de la máquina. Esto, por ejemplo, es una estimación que hizo en 2007 el RISO, con lo cual, pues bueno, ya tiene una cierta base como para opinar sobre el tema. Por otro lado, aquí vemos una evolución típica de lo que serían los tamaños de pala que hemos visto en los últimos años. Casi todo lo más grande se está viendo para eólica marina, que es lo que parece que está ahora más de moda. Todo el mundo se está fijando en la eólica marina. Y aunque en onshore, lo que sería la eólica terrestre, también hay un crecimiento bastante interesante de tamaños, pero vamos a dejarlo en que los números grandes realmente se están viendo en el mar, que es donde hay menos restricciones a nivel logístico y donde no tienes que preocuparte de si tu torre mide más de 4,5 metros y necesita una escolta de la Guardia Civil por la carretera, ¿no? Entonces, aquí veríamos una gráfica que ilustra, esta gráfica es decir que es de, si no recuerdo mal, era de un report de 2004 y era una estimación. Entonces, ya por aquella época pues había gente que podía haberlo tildado de muy optimista, ¿no? Quizá en potencia sí, en potencia están utilizando las escalas que se manejaban en aquella época, con lo cual con un diámetro de 140 metros ellos estaban hablando de 10 megavatios, pero realmente en diámetro de rotor prácticamente lo han clavado. Es decir, aquí estamos viendo que para 2010 están a un poquito más de 140 metros. Hace poco salió una noticia de Vestas, prácticamente el mayor fabricante mundial, anunciando un prototipo de 164 metros de rotor, de 7 megavatios. Con lo cual, pues la verdad es que parece increíble cómo han acertado en cuanto a la evolución de la tecnología.
Esta sería la pala de la V164, que es la máquina de la que acabo de hablar. Entonces es fácil decir 164 metros, pero para que nos hagamos una idea, si colocamos 9 autobuses urbanos de así tipo inglés, de los Colorado, todavía nos queda, queda longitud libre, ¿no? Y es una máquina de 7 megavatios. Con lo cual, pues, las posibilidades para máquinas más grandes, que ya se están estudiando máquinas de 10 megavatios, hay 2 empresas que están empezando a hacer propuestas ya serias, una es americana y la otra es europea, y bueno, ya solo queda ver un poco qué nos deparará el futuro. En cuanto a cómo hacerlo, pues, bueno, ahí yo solo he planteado 4 posibilidades o 4 posibles opciones, seguro que hay, y de hecho hay bastantes más, pero estas me parecieron bastante aplicadas o no sé, me llamaron mucho la atención. Entonces, una primera parte es, por supuesto, optimizar las secciones resistentes. Como ya hemos visto, pues la tecnología de las palas es razonablemente simple, pero las evoluciones que están viéndose pues van encaminadas a quitar carga de la parte aerodinámica, o sea, del perfil aerodinámico de la pala, y tratar de que ese perfil aerodinámico rinda más, digamos, o se deforme menos por no tener que soportar las cargas de la propia pala, ¿no? de la propia estructura. Entonces tendríamos aquí, pues para ilustrarlo rápidamente, una pala normal, es la misma imagen que de antes, y por ejemplo hay un fabricante español para más señas que lo que está haciendo es utilizar un cajón de fibra de carbono que es muy rígido, y ese cajón es el que realmente se lleva las cargas, con lo cual se puede aligerar todos estos perfiles y hacer también formas aerodinámicas, digamos, óptimas o más optimizadas que las que podrías hacer si tienes que preocuparte, por ejemplo, de este pegado de aquí, que esto es una zona de pegado bastante inquietante, ¿no? Bastante peligrosa, o con bastante riesgo de desencolado si las cargas empiezan a ser muy, muy grandes. Tampoco hay que olvidar que una pala de estas, pues por ejemplo una pala de 40 metros, no es raro que la punta se desplace de un lado a otro, unos más o menos 3,5 metros, 3 metros. Es decir, son estructuras muy flexibles y probablemente, pues, si en algún día de viento vemos un molino trabajando y conseguimos verlo de perfil, pues se verá que la pala está prácticamente, nos parecerá una distancia muy pequeña de la torre, pero bueno, pueden ser a lo mejor 3 metros. Pero se nota muchísimo la diferencia entre la pala cuando está totalmente cargada y la pala sin cargar. O sea, de hecho, pues podemos estar hablando de rango de movimiento pues, de un 70%. Es decir, si el 100% de distancia de la torre es descargada, pues se puede mover un 70% de esa distancia cuando está totalmente cargada. Luego, por otro lado, está el tema de materiales de pala, ¿no? Entonces, ahí hay miles de estudios que están en este momento avanzando. En algunos casos pues serán estudios que puede ser que se queden en el camino y en otros casos pues es posible que consigan encontrar una solución pues lo bastante óptima y lo bastante barata como para que se pueda implementar. Entonces, uno de los que más me ha llamado la atención es lo que llaman los morphing materials. Entonces, esto es un perfil convencional y bueno, está sacado de una revista divulgativa, pero es un equipo americano que ha conseguido sintetizar unas fibras de carbono que responden a pequeñas intensidades de corriente eléctrica, de forma que puede cambiar la forma del perfil dependiendo del nivel de corriente. Esto básicamente pues, podría ser un perfil que sustentara mucho y otro que sustentara poco. Esto puede tener varias aplicaciones. La primera puede ser bajar las propias cargas que recibe la pala. Por ejemplo, ante una ráfaga, pues en lugar de que la pala soporte el primer golpe de la ráfaga, pues simplemente la pala se adaptaría o conseguirías adaptarla. Por ejemplo, si estuviera conectada con algún tipo de calca extensiométrica que midiera el esfuerzo de la pala. O también para, precisamente con esa misma premisa, pues para reducir la actividad de los sistemas de control, con lo cual también los hacen más fiables, los utilizan menos, con lo cual van a fallar cada más tiempo y tendrás menores costes de mantenimiento en la máquina. Al fin y al cabo, pues los sistemas eléctricos pues, se llevan un 30% más o menos de los fallos en la vida, a lo largo de la vida de una máquina, ¿no? Luego, por otro lado, estarían los nanocomposites, que es otra cosa que también está muy en boga y, bueno, desde luego no es mi campo, pero me pareció interesante esta figura en la cual pues, se verían las fibras de carbono, o sea, digamos estos cilindros grises serían las fibras de carbono y este material así un poco extraño
sería la resina con nanotubos de carbono embebidos, ¿no? Nanotubos de tamaño muy corto. Básicamente esto lo que hace es reforzar la resina, con lo cual evitas que haya delaminaciones cuando hay un sobreesfuerzo, haces que la resina tenga mayor capacidad de esfuerzo que las resinas convencionales, con lo cual puedes disminuir los espesores, puedes bajar el coste del material en la pala. Luego, por otro lado, tendríamos palas que estarían seccionadas para longitudes grandes. Ya hemos hablado que las grandes longitudes, los grandes diámetros de rotor presentan una serie de complicaciones logísticas y hay fabricantes que, por ejemplo, esta imagen de aquí es de Vestas, que han desarrollado o están desarrollando métodos para conseguir o bien curar las palas por separado, por secciones y luego unirlas, o bien, como hace Enercon, que sería este ejemplo. Esto es una máquina de 7 megavatios que de 7 megavatios y medio que está en el puerto de Hamburgo, directamente para poder llevar secciones más pequeñas de pala por carretera y luego ensamblar la pala en campo. ¿De acuerdo? Luego ya el último punto serían automatizar los procesos de fabricación. Al final no hay que olvidar que es el proceso o el cómo se hacen las cosas puede influir bastante en el coste de cada componente. Entonces, la tecnología de fibra de vidrio, por ejemplo, ya sea con resina epoxi, pero sobre todo con resina de poliéster, es una tecnología que es muy intensiva a nivel de mano de obra. Requiere conocimiento, o sea, requiere gente especializada, gente con cierta certificación y bastante cantidad de mano de obra en general. Entonces, hay algunos experimentos o algunas tecnologías experimentales para intentar hacer las palas de forma automática. Al final, bueno, poco a poco estas técnicas pues irán probablemente mejorando, afinándose y muy posiblemente empezarán a verse palas funcionando con este tipo de tecnología o con este tipo de tecnología de fabricación pues dentro de no mucho. De hecho, Gamesa hace no demasiado tiempo pues firmó un convenio con la Universidad de Nottingham también para desarrollar un sistema para laminar las palas, bueno, para hacer el laminado de las palas automatizado. Luego, en cuanto al tren de potencia, que sería, como recordaríamos, pues multiplicadora, generador y convertidor si lo hubiera, nos podemos fijar en 3 puntos fundamentalmente, o bien en la eficiencia energética, es decir, intentar producir la mayor cantidad posible de energía, la fiabilidad y disponibilidad o directamente el coste, ¿no? Es decir, si conseguimos una tecnología de fabricación que nos permita bajar el coste del generador o el coste del convertidor, pues todo eso redundará a su vez en el coste de máquina, como hemos visto con las palas. Aquí he colocado un plot que ilustra más bien el segundo punto, que se refiere al de fiabilidad, que sería, en la columna azul, serían los días totales por año, por máquina, que una máquina se queda en tierra debido a según qué componente. Y aquí, por ejemplo, lo que he señalado es la caja multiplicadora y el generador. Y se ve que son fallos que no ocurren con demasiada frecuencia, pero cuando ocurren, sería esta columna roja, sí que requieren que la máquina esté parada durante mucho tiempo. Con lo cual, en el cómputo final son una influencia bastante grande sobre la no fiabilidad de la máquina. Entonces, la no fiabilidad no solo es el tema de tener que arreglar o tener que reparar la máquina, el coste de piezas y demás, sino además es toda la energía que la máquina no produce durante ese tiempo. De acuerdo. En cuanto a tren de potencia, también estamos viendo una evolución bastante clara a nivel de fabricantes grandes con respecto a lo que sería la tecnología clásica, ¿no? O la tecnología convencional que hemos comentado antes de multiplicadoras de alta relación. Por una parte, lo que tenemos que tener en cuenta es que los generadores eléctricos, a medida que aumenta la velocidad, suelen ser más pequeños, pero por otra parte, las cajas multiplicadoras, a medida que aumenta su potencia, aumentan también de peso y aumentan de tamaño. Entonces, estamos viendo 2 posibilidades. Una es eliminar completamente la caja multiplicadora y la otra, como ya vimos, es ir hacia generadores de media velocidad. Entonces, aquí se ve un poquito la evolución de potencia. En cuanto a potencia, este eje sería, o esta flecha ilustraría la evolución en tamaño y potencia.
Los costes de fabricación realmente suben porque las tecnologías son menos estándar, son soluciones más ad hoc, ¿de acuerdo? Pero a la vez, debido a que son tecnologías que empiezan a ser más eficientes y más fiables, el coste de ciclo de vida, o lo que llamaríamos el coste de energía, baja a la hora de afrontar estas tecnologías. Entonces tendríamos aquí las máquinas con media velocidad, que serían las de Vestas y Gamesa, y las Direct Drive, o de accionamiento directo, que aquí Enercon siempre ha estado posicionado. Enercon es hoy en día el mayor fabricante de Alemania y también casi es el segundo de Europa, pero son gente que tienen prácticamente el 60% de la cuota de mercado en Alemania. Luego vendría Siemens, que también ha pasado de tener un producto muy exitoso con caja multiplicadora, ha pasado a desarrollar su propio sistema sin multiplicadora. Y General Electric, que ha optado por otro tipo de estrategia, que es básicamente comprar un fabricante y adquirir la tecnología. Sin embargo, pues lo que veremos es que las multiplicadoras convencionales todavía tendrán un recorrido durante estos años. O sea, al fin y al cabo, pues es una tecnología que cada vez está más probada, cada vez se conoce mejor y probablemente esas evoluciones van a empezar a ser también, o van a ser rentables. Entonces, muy posiblemente será el caballo de batalla la fiabilidad, o por lo menos vencer un poco esa reluctancia que hay a no pensar que una multiplicadora de alta velocidad va a fallar. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se está haciendo hoy en día para mejorarla? Pues fundamentalmente se conoce mejor la dinámica de la turbina, se conoce mejor cómo el viento y cómo la turbina actúa sobre la caja multiplicadora, que es una tecnología que viene fundamentalmente de la automoción. Y, sin embargo, pues el viento, como vemos aquí, no es ni mucho menos regular. O sea, este plot representaría el torque en el tren de potencia de una máquina corriente. De hecho, bueno, está de un report de GH, pero aquí vemos que hay unos picos bastante importantes. Todos estos picos a un sistema, a un tren de engranajes, pues le suelen afectar, y mucho. Entonces, hay muchas instituciones. Yo ilustro, digamos, la filosofía del NREL, que sería la institución americana, el National Renewable Energy Laboratory, y han implantado o están intentando implantar estrategias de mejora intensivas para ese tipo de multiplicadora, ¿no? De forma que se mejore con mucho el modelado de la máquina, la fabricación, y además se ensaye todo de forma intensiva. Por otra parte, pues hay más posibilidades o más tecnologías nuevas. Yo aquí ilustro esta, que es digamos, uno de esos raros ejemplos de máquina de tecnología con generador de inducción que han cogido un tamaño interesante, un tamaño importante para offshore, que sería, este es un ejemplo de una BART, y en este caso lo que hacen es utilizar una multiplicadora convencional con estos dos aparatos que hay aquí. Son convertidores de velocidad hidráulicos, es decir, su salida es una velocidad constante, con lo cual el generador, que es síncrono, va a una velocidad constante, en este caso de 1500 vueltas, y digamos, esta es una multiplicadora pues convencional, pero con doble salida. Bueno, es un sistema que todavía no hay ningún prototipo, pero esperan empezar a probarlo prácticamente ya este año. Entonces, cuando se tiene un output, por ejemplo, de velocidad constante, una de las posibilidades es que se puede conectar directamente a red, como si fuera una central convencional, ¿no? Con generador síncrono, como pueda ser pues, una nuclear o una hidráulica. Y, por otra parte, el sistema de este hidráulico te permite pues, amortiguar un poco esas fluctuaciones de par que hemos visto y que normalmente hacen mucho daño a la entrada, aunque es cierto que las etapas iniciales de la multiplicadora lo van a ver. Y por otro lado, pues al tener cajas redundantes, al tener una salida redundante o al tener varios generadores, a pesar de que por un lado pues se aumenta la posibilidad de fallo completo, se aumenta la posibilidad de que falle uno, ¿no? Al tener más piezas, pero también es cierto que cuando falla no tienes por qué parar inmediatamente, sino que la máquina puede funcionar con un solo generador. Eso hay también un fabricante americano que está intentando implantar ese tipo de filosofía. De hecho, utiliza cuatro generadores por cada máquina. De momento sin mucho éxito, pero bueno, eso el tiempo dirá cuál es realmente el acierto o el fracaso de ese tipo de filosofía.
Por otro lado, pues estas multiplicadoras, las de baja relación, se posicionan, como ya hemos visto, como una solución de futuro para la mayoría de los fabricantes grandes, o por lo menos para los fabricantes más grandes. Este sería un ejemplo de una Areva, que es una máquina de 5 megavatios. Entonces, esto es un diseño la verdad es que bastante logrado, muy compacto, ¿de acuerdo? La idea que tiene este tipo de diseño, el driver principal, es conseguir el mínimo peso del conjunto generador-máquina, perdón, generador-multiplicadora, ¿de acuerdo? Con lo cual consiguen un peso muy contenido, de hecho, bastante inferior a lo que sería, para determinar, por ejemplo, por una escala de 5 megavatios, bastante inferior a lo que sería una caja multiplicadora más un generador. De hecho, todo este sistema pesa menos que la multiplicadora. Por otro lado, este tipo de generadores dan menos pérdidas, porque siguen siendo generadores que funcionan a una cierta velocidad, funcionan de una forma bastante óptima, y al ser más pequeños requieren menor uso de materiales activos, que al fin y al cabo pues, también es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? La disponibilidad de este tipo de materiales y el coste que van a tener a lo largo del tiempo, porque eso va a influir en el coste de la máquina. Sin embargo, pues, ¿qué desafíos principalmente presentaría esta tipología? Pues, por un lado tendríamos que es una arquitectura integrada, ¿no? Entonces es necesario, a pesar de que se trabaje en fiabilidad y demás, pero es necesario poder acceder. Una estructura compacta pues tiene menos acceso. Ese tipo de consideraciones pues tendrán que tenerse en cuenta más adelante. Por otro lado, pues, en cuanto a fiabilidad, sobre el papel tienes menos partes móviles, con lo cual menos posibilidad de que falle, pero por otro lado es una estructura que conoces menos. Entonces, quizá puedes prever que va a fallar menos, pero no sabes de dónde va a fallar. Entonces, el desafío más importante también es conocer realmente cómo va a funcionar. Luego, por otro lado, un sistema de accionamiento directo. Como ya hemos visto, pues directamente se quita la multiplicadora de en medio, con lo cual se quita uno de los posibles focos de fallo. Aparte, elimina pues, lo que sería el sistema de lubricación de la propia multiplicadora, que son unos cientos de litros de aceite y un sistema de filtrado que no es desdeñable a la hora de estimar el coste de la máquina. Y por otro lado, a nivel dinámico, permite tener un control muy directo del par. Esto pues podríamos hablar también largo y tendido del tema, pero digamos que a nivel de control de la máquina pues tiene bastantes ventajas, ¿no? Por otra parte, una de las ventajas de esta tipología, que es el rendimiento a carga parcial, es algo que también está mejorando día a día, ¿no? Tanto por parte de los fabricantes más conocidos, como pueda ser ABB o Siemens, como fabricantes de equipos. Cuando hablo de fabricantes conocidos me refiero a vendedores de equipo, como para las empresas que están desarrollando sus propios generadores. En cuanto a desafíos a superar, pues bueno, el primero, por supuesto, es el tamaño. Aquí, este que tenemos aquí es el Enercon de 7 megavatios y medio. Entonces, no sé si se ve muy bien, pero a ver si lo consigo. Aquí se ve una especie de puntito y aquí otro, que son dos señores que están ahí trabajando para colocar el generador en su sitio. Entonces, la idea de esta foto es que se pueda ver la relación real de diámetro que tiene un generador de este tamaño, ¿no? O sea, estos son unos 9 metros de diámetro lo que tiene. Entonces se ve perfectamente el tamaño que tiene el generador con respecto al tamaño de la persona que vemos aquí metida con bastante holgura en este hueco circular. Luego, por otro lado, ya hemos visto que los generadores síncronos que se utilizan de este estilo pueden ser o de imanes permanentes o de vanados. Entonces hay un problema de suministro que se ha empezado a detectar en estos últimos tiempos, que es que prácticamente el 90% de los imanes permanentes, o bueno, diría de las tierras raras, o sea, de la materia prima con la que se fabrican, viene de China. Entonces, tener un único suministrador o que todo venga de un único sitio, pues tiene sus riesgos. Y de hecho, pues, por ejemplo, la política china está cambiando en este momento y es necesario, pues, digamos, tenerlo en cuenta a la hora de pues, gestionar política de suministro, buscar fabricantes locales o pues, bueno, diversificar, ¿no? Buscar nuevos materiales que se puedan extraer en otros sitios o mejorar las instalaciones de extracción en otros países que no sean China. Luego, por ejemplo, estaría un desafío de materiales. O sea, se busca, ahora mismo hay ejemplos de diseño de los generadores con materiales superconductores, con lo cual el peso de materia activa también bajaría.
Por último también, bueno, el precio por supuesto, y la estabilidad estructural en el sentido de que al ser máquinas tan grandes, bueno, probablemente para los que estén más involucrados en equipo eléctrico, es un concepto que tengan muy claro, que tendrán muy claro, pero sí que es necesario resaltar que el espacio existente entre la parte que rota y la parte que no rota es muy pequeño realmente. Estamos hablando de varios milímetros, ¿de acuerdo?, en una pieza que tiene pues, varios metros de diámetro. Y ese espacio debe mantenerse con una cierta tolerancia, sea cual sea el funcionamiento de la máquina, ¿no? Entonces, cuando es un generador pequeño, esas variaciones pues, pueden parecer pequeñas y pueden parecer manejables. A medida que el generador empieza a ser grande, eso empieza a ser relativamente más complicado de sortear. Luego, por otra parte, tendríamos, por supuesto, toda la parte del tren de potencia, perdón, de la electrónica de potencia, ¿no? La electrónica de potencia, normalmente, la vemos en aparatos de este estilo. Este sería un convertidor estándar de ABB, que es algo que se puede, digamos, comprar casi por catálogo. Entonces, en estos equipos, lo que se intenta normalmente es gestionar la corriente de... Uy, no es del rotor, es del estator. Perdón, sí, gestionar la corriente del rotor en generadores de inducción o gestionar la corriente del estator cuando se refiere a generadores asíncronos, perdón, en generadores síncronos. Aparte, pues es lo que te permite controlar el par a base de control de la propia corriente del generador y lo más importante que te permite desacoplar el generador de la propia red, ¿no? Eso es lo que habíamos comentado justo al principio. Y en cuanto a desafíos que podríamos identificar muy brevemente, pues por un lado estaría por supuesto que es necesario disminuir las pérdidas eléctricas que tiene este tipo de aparatos. Hoy en día pues, se empieza a tener unos niveles de pérdida bastante aceptables, pero deben ir mejorando con el tiempo. Y de hecho se espera que mejoren de orden de un 10 a un 15% en los próximos años. Los convertidores que estamos viendo ahora mismo pues, tienen rendimiento entre el 94 y el 96 y, pues, como ya hemos visto, debería mejorar del orden de un 10%. En menos de 5 años para asegurar que este sistema empieza a ser competitivo o es más competitivo. Luego, por otra parte, está todo el tema de electrónica de potencia media tensión. O sea, ya que estamos entrando en la parte o en la explotación del negocio offshore, las distancias empiezan a ser muy grandes, con lo cual en tierra esto se soluciona normalmente utilizando alterna alta tensión, pero la alterna también requiere más uso de cable que utilizar corriente continua. Entonces, una solución que se está utilizando mucho, o se está, digamos, desarrollando de momento para comunicación o para transmisión de potencia entre el parque y la subestación en tierra, son líneas de alta tensión en continua y todo eso requiere de una electrónica de potencia que es bastante cara. Entonces, esa electrónica de potencia debe mejorar, o sea, lo que se está investigando es que mejore tanto en eficiencia como, por supuesto, en coste. Por otro lado, pues hay otro tipo de arquitectura que, bueno, a mí siempre me ha despertado mucha curiosidad, que es cuando el propio generador genera en alta tensión y rectifica la corriente a continua en cada generador, ¿no? En lugar de tener una subestación que rectifica para todo el parque, pues que cada generador tuviera su propio mini rectificador, con lo cual lo que tienes es una especie de red de continua que afecta al parque, ¿de acuerdo? Entonces esto es una de las... Esto es una de las posibilidades que, por ejemplo, destaca el RISO a la hora de... El RISO es el laboratorio más, digamos, respetado de Dinamarca en lo que se refiere a temas eólicos. Y es uno de los puntos que ellos destacan a la hora de evolucionar hacia grandes redes de parques con turbinas offshore, perdón. Turbinas ya serían de gran tamaño. Luego, por otro lado, estaría el coste de la estructura, ¿no? Ya hemos visto que siempre se intenta mejorar y demás, pero sí que es cierto que siguen teniendo una parte, o siguen constituyendo una parte considerable del coste de la turbina y del material. Y no olvidemos que si hasta hoy la eólica ha crecido bastante, cuando empecemos a hablar de offshore, o sea, cuando empecemos a hablar de eólica marina, va a crecer con más ritmo todavía, ¿no? Por los números que se están viendo. Con lo cual, digamos que material que no se... o si se puede repartir el mismo material entre más turbinas, pues será todo bastante más rentable. Entonces, esto sería un coste aproximado para una turbina más pequeña, para una turbina de 2,5 megavatios,
de lo que serían las estructuras, bueno, componentes principales. De forma que se puede ver que casi todas las estructuras de la turbina, menos la torre, esta parte, este casquito violeta, sería el coste de la torre, que es del orden de un 14%. Es decir, pues una mejora razonablemente de un 10%, pues estamos hablando de un 1% del precio de una turbina. Es decir, pues son 10.000 euros prácticamente por megavatio, que no es un coste a despreciar, ¿no? Y casi todo el resto de las estructuras de la turbina están metidas en este concepto, porque aquí están metidos tanto estructuras como costes de algunos sistemas, y esos sistemas, pues comparado con el coste estructural, son su coste es bastante pequeño. Entonces, a la hora de disminuir este coste de estructuras, pues por supuesto hay que fijarse en lo que sería la calidad y la resistencia específica de los materiales, o sea, eso es un punto de I+D en el cual se incide mucho hoy en día. Optimizar el diseño a medida que se conoce más la dinámica de las máquinas, emplear nuevos métodos para la construcción o para el ensamblaje de las máquinas, ¿de acuerdo? Intentar reducir los costes de montaje de la obra civil, también esto tiene mucho que ver con cómo se diseñan, por ejemplo, las torres hoy en día, o incluso, por ejemplo, para máquinas offshore existe un problema nada despreciable en cuanto a lo que serían las estructuras de soporte, lo que serían las cimentaciones, ¿no? Porque hoy en día se empiezan a agotar los lugares con profundidades pequeñas o con profundidades manejables, y ya nos tenemos que empezar a ir a profundidades mayores, o incluso dentro de no muchos años nos encontraremos con que el aerogenerador tendrá que ser flotante. Entonces, ese tipo de estructura pues va a requerir estructuras bastante grandes y que deben ser fabricadas a unos costes razonables para que la energía que se produzca en esos parques sea barata o razonablemente barata. ¿De acuerdo? Entonces, aquí pues bueno, voy a ilustrar unos cuantos ejemplos para torres y estructuras de cimentación. Básicamente la consigna es esa, es más grande, o sea, torres más grandes, o sea, máquinas más grandes, perdón, a mayor altura y más baratas. Entonces, como ejemplo de torres, aquí tenemos una imagen que es realmente esto es de finales de los 70, pero es una torre de hormigón fabricada in situ y con una estructura de encofrado deslizante. Entonces, pues, esto se fabrica de una forma parecida a algunos pilares de puente. De forma que esta estructura se construye en campo y hay algunas empresas que ya están desarrollando soluciones para acoplar la grúa, para erigir la máquina, acoplarla a esta propia torre, con lo cual disminuye la necesidad logística de tener una grúa de cierto tamaño, cierto peso. Luego existen... en cuanto a torres híbridas, se está también mejorando mucho el tema de la serie, ¿no? O la serialización de elementos. Entonces, esto es una empresa holandesa, esta imagen pertenece a una empresa holandesa, se llama ATS, y ellos lo que utilizan son placas planas para conseguir la conicidad de la torre, y prácticamente todas las esquinas, la torre es cuadrada, esta en concreto es cuadrada, pero todas las esquinas son iguales, con lo cual ellos simplemente controlan el tamaño de estas placas planas para conseguir la conicidad, y eso es una cosa pues bastante barata de conseguir en una fábrica, digamos, ya que puede estar montada en el parque o que puede ser en su propia sede, ¿no? Luego, por ejemplo, tendríamos torres prefabricadas, o sea, es decir, torres que se fabrican los tramos en hormigón prácticamente igual que en acero, o se fabrican secciones o gajos o dovelas, y las dovelas se ensamblan pues como si fuera una especie de Lego en campo. Y luego hay otro punto que sobre todo se está empezando a ver en la zona de Alemania, porque en el sur de Alemania, toda esa zona boscosa, empiezan a querer aprovechar también el recurso, y estas torres de celosía, que es una estructura muy típica, por ejemplo, en los postes de alta tensión o en torres de comunicaciones y demás, pues lo están utilizando para llevar, por ejemplo, este generador, que es un Furlander de 2.500 kilovatios, a 156 metros de altura, que no es una altura despreciable. El rotor, por ejemplo, de esta máquina es de 100 metros y parece razonablemente pequeño aquí. Por otra parte, pues en lo que sería offshore, quizá me centro más en la parte de las cimentaciones, pero realmente también va a suponer unos desafíos bastante importantes. A día de hoy, prácticamente todo lo que está instalado con la tipología esta número 1, que serían monopilotes, ¿no? O sea, son estructuras que van, por decirlo coloquialmente, pinchadas en el fondo
requiere, por tanto, un tipo de fondo muy específico, requiere que haya limo, ¿de acuerdo?, que permita que el piloto se pueda ir clavando con cierta alegría, ¿no? Aparte de eso, hay algunos ejemplos de cimentaciones por gravedad. Estos son cubos de succión. Empezamos a ver ejemplos de trípode, ¿de acuerdo? Hay algunas máquinas modernas que ya están utilizando este tipo de cimentación, y de esto pues todavía no se está viendo prácticamente nada, pero se acabará viendo. Esto sería dentro de lo que serían las cimentaciones que van a suelo. Y por otra parte estarían las cimentaciones flotantes para ya aguas más profundas, y el ejemplo que he cogido aquí es pues también un proyecto de investigación, que es el proyecto High Wind, que intentan colocar una máquina, un prototipo en el Mar del Norte. Entonces vemos que la máquina parece una máquina convencional, pero su soporte es una especie de boya que va anclada al fondo y trata de mantener la estabilidad de la máquina. Por supuesto, pues el comportamiento dinámico de una máquina con esta configuración es totalmente distinta que si tuviera una torre anclada al fondo, ¿de acuerdo? Con lo cual es otro desafío a superar, pero bueno, es como quien dice, podemos quedarnos aquí hablando días sobre las posibilidades. En cuanto a los sistemas de actuación, pues ya hemos visto los tipos que hay. Se empiezan a utilizar motores de pitch DC brushless, que tienen una mejor respuesta dinámica. Aparte, para máquinas offshore y con la misma filosofía que hemos visto para la caja de alta velocidad, pues se utilizarían o se está empezando a pensar en sistemas redundantes para que en caso de que tengas un fallo, ese fallo no pare la máquina. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que una máquina offshore pues puede estar situada a 100 kilómetros de la costa, en un sitio como puede ser el Mar del Norte, que durante 6 meses al año no es accesible. Entonces, si la máquina puede estar operando, aunque sea de forma degradada, durante ese tiempo, pues es una cantidad de energía que no es nada despreciable y que conviene aprovechar. Por otra parte está el tema de la fiabilidad, que por supuesto es un caballo de batalla que seguirá existiendo mientras haya equipo mecánico. Y en cuanto a paneles, cuando hablo aquí de paneles me refiero a los armarios eléctricos, todo lo que sería sistema de protección y maniobra, que a día de hoy se utiliza mucho estándares que son de industriales o de, por ejemplo, edificación. Y poco a poco ya hay muchos fabricantes que están teniendo líneas especializadas de eólica con las necesidades específicas de un aerogenerador. Entonces eso hace que esos paneles empiecen a ser más compactos y a la vez pues, más fiables, ¿no? Y por supuesto ya en cuanto a sistemas de control más específicos, empezamos a ver aplicaciones muy directas de lo que sería un control individual del paso de pala. Es decir, a día de hoy cada pala tiene su propio actuador, pero no todos actúan, pero no actúan independientemente, sino que actúan a la vez. Si se consigue actuar cada pala por separado de una forma inteligente, pues no daremos muchos detalles, pero se puede bajar bastante las cargas que ve la torre y que ve la pala. Por otra parte, pues todo lo que sería la investigación de la dinámica de la torre y de los algoritmos de control, pues obviamente permitiría tanto bajar las cargas como bajar la actividad de los sistemas de control, tener mejores algoritmos de diagnóstico y de mantenimiento predictivo, o sea, es decir, saber en cada momento cómo está la máquina y prever cómo va a estar para poder, digamos, meter la máquina dentro de unos intervalos de mantenimiento manejables. Y bueno, y a partir de aquí, pues de todo, ¿no? Así que, bueno, yo creo que ya solo me queda pues agradecer la atención que me habéis prestado y bueno, y entramos dentro de lo que sería el turno de preguntas. O sea que, quien se anime. Bien, ¿preguntas? Sí. Una pregunta, para una determinada tecnología de estado actual, ¿qué relación existe? Diseñado una forma de relación La verdad es que eso es una buena pregunta, pero lo que sí que es cierto es que a día de hoy lo que se está intentando es conseguir molinos más grandes precisamente para bajar el coste por megavatio. Digamos que intuitivamente uno puede pensar que la cantidad de material que lleva un molino pues dependerá de una longitud al cubo y la energía que produzca pues depende de una longitud al cuadrado que viene a ser el área, ¿no? Pero sin embargo lo que sí se ve
A nivel estadístico, vamos, eso está digamos, en todas las publicaciones en las que se publican precios de energía, precios de molino. Lo que sí que vemos es que a medida que aumenta el tamaño de la máquina, por lo menos para las máquinas clásicas onshore, el coste por megavatio disminuye. De forma que, por ejemplo, para una máquina pequeña de a lo mejor 150 kilovatios, pues podemos estar hablando de 3 a 5.000 euros el kilovatio, mientras que un molino de escala utility de 2 megavatios estaríamos hablando de 1.000 euros el kilovatio, es decir, 1.000.000 de euros el megavatio. Máquina instalada, poco más o menos. Entonces, todo este movimiento que hay en busca de buscar mayores potencias, mayores tamaños, en lo que se basa también es en intentar disminuir el coste específico. Es decir, el molino va a ser más caro, pero por megavatio me va a salir más barato, tanto de adquisición como, por supuesto, de lo que sería generación y fiabilidad. Unas preguntas sobre el diseño aerodinámico de las palas. ¿Se usan series, digamos, con parámetros fijos de envergaduras relativas, de perfiles? Y además, ¿qué tipo de perfiles se usan de los conocidos aerodinámicos? ¿Se usan algunos o son específicos para estas? Y luego, para terminar sobre esta pregunta, ha dicho 57% de rendimiento máximo, ¿no? Que está aerodinámico, ¿verdad? Sí. Esto significa que la carga tiene que ser bastante grande, porque sabemos que el límite de este rendimiento depende de la carga directamente, cuando se trata del límite ideal, ¿no? Sí, bueno, digamos que para responder a la primera pregunta, pues como todo depende mucho de cómo ha ido evolucionando la industria, ¿no? Entonces, al principio, cuando se prestaba quizá algo menos de atención a la eficiencia, se utilizaban, vamos, de hecho he visto algunos ejemplos de palas diseñadas con perfiles NACA convencionales, perfiles de uso público, y a medida que la tecnología empieza a hacerse más especializada, pues prácticamente cada fabricante de palas empieza a desarrollar sus propios perfiles. Entonces eso ya son una información, digamos, menos accesible, pero sí que es cierto que poco a poco se empieza a ver perfiles muy especializados para el uso al que se le da. Bueno, no olvidemos que los perfiles NACA pues son perfiles que se diseñaron prácticamente con ensayos en túnel pues en los años 50. Entonces, poco a poco ese tipo de perfil aerodinámico más especializado pues se va imponiendo, sobre todo ya para fabricantes de cierto renombre. Luego, por otro lado, no recuerdo muy bien la segunda pregunta. El resto de los parámetros, envergaduras, todo eso también, cada empresa tiene sus... Bueno, realmente, al final la pala, como todo elemento comercial, ¿no? Pues los fabricantes de palas hacen sus estudios de mercado y tratan de ver un poco qué tipo o qué tamaño de rotor se va a vender más o qué tamaño de pala se va a vender más. Entonces, pues por ejemplo, dependiendo del rango de potencias y del rango, por ejemplo, de viento, de clase de viento, pues cada fabricante tiene su propio, digamos, su propia sucesión de longitudes. No hay un criterio realmente establecido, cada fabricante establece el suyo. Pero para que nos hagamos una idea, pues el estado del arte a día de hoy, pues para máquinas de 2 megavatios de clase 2, que viene a ser una velocidad media de unos 8,5 metros por segundo, estamos hablando de los modelos quizá un poquito más antiguos, de hace 8 años o así, que tienen rotores de unos 80, 82 metros, nos podemos ir hasta modelos de prácticamente 96 metros. ¿De acuerdo? Mientras que para molinos de clase 3, o sea, para viento más bajo, ya hay ejemplos de 1.800 kilovatios, es decir, molinos de no demasiada potencia, o una potencia no muy grande, con rotores de 100 metros, que hasta hace muy poco eran molinos de 3 megavatios o más. De hecho, el molino que más ha vendido Siemens hasta la fecha para offshore es un molino de 3,6 megavatios de 107 metros. Y Vestas comercializa una máquina de 1.800 con un rotor de 100. Prácticamente, como ya hemos comentado, o sea, el objetivo es sacar la máxima energía y los fabricantes tienen que conseguir ese objetivo con unos precios razonables para ser competitivos. Entonces, ese es un poco el balance que se está estableciendo. Lo que sí se ve es que en los últimos años las palas son cada vez más grandes para la misma potencia y la misma velocidad de viento. Eso sí que es cierto. Sí.
Hola, antes de nada, felicitarte por la presentación, me ha gustado mucho. Y una pregunta muy básica. Actualmente, con la tecnología que ya se está instalando, ¿cuál es el tiempo de vida estimado para una turbina y cuál es el factor limitante? ¿Qué es lo que se supone que falla y no se puede reparar? De acuerdo. Bueno, eso es una pregunta bastante buena, porque al fin y al cabo hay que tener en cuenta que los molinos, pues como otras muchas estructuras, se diseñan a vida. ¿De acuerdo? Eso sí es cierto, se diseñan a vida. Por otro lado, la gran mayoría de los molinos que podemos considerar modernos están ahora mismo a mitad o como mucho a 2/3 de su vida útil sobre el papel. Pero la vida normalmente a la que se diseñan por norma son 20 años para molinos en tierra. Ahora se empieza a ver en cuanto a normativa offshore, o sea, normativa marina, como bueno, son otro tipo de estructuras, también son molinos más grandes, se considera que van a estar instalados más tiempo, son más difíciles de desinstalar y de hacer lo que llaman el decommissioning, ¿no? Pues están hablando, de entre 25 y 30 años, de extender esta vida entre 25 y 30 años. Pero desde luego aquí entramos en la eterna discusión, ¿no? Es como con las centrales nucleares. Una central nuclear se diseña pues para que aguante se diseña a 40 años, pero realmente aguanta mucho más. Entonces, existe una cantidad muy grande de factores de reserva a la hora de diseñar la estructura que hace que, bueno, tú puedes planificar tu vida a 20 años, pero muy probablemente, si la turbina está funcionando como se supone que debe, pues muy probablemente aguante casi el doble que eso. Normalmente se hará un decommissioning antes, porque conseguirás máquinas mejores, máquinas más eficientes, y por ejemplo en Alemania las máquinas de 300 a 500 kilovatios que se instalaron a mediados de los 90 ya se están sustituyendo por máquinas más grandes, con lo cual no llegas al final. Eso también es muy correcto. Eso también es correcto. ¿Y se vislumbra, lo que comentaba, se vislumbra cuál puede ser la parte que va a ser limitante a fin de vida? ¿O en principio todas tienen la misma funcionalidad? No, a nivel de vida de estructura yo creo que todas tienen el mismo criterio de diseño. O sea, limitante, pues supongo que cada fabricante, si yo estuviera trabajando para un fabricante de torres, te diría que la torre no es. Y lo mismo si estuviera trabajando por uno de fundiciones, te diría que la torre seguro que falla. Entonces, no sabría responderte a eso. Digamos que la idea es que no llegues a ese punto. No se debería llegar. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Mi pregunta es sobre una cosa que has comentado de pasada al final, que es la monitorización de la condición o el análisis predictivo de fallos. Parece que en esta tecnología habría gran interés por estas soluciones porque están en localizaciones muy aisladas y cada vez la inversión en la maquinaria es mayor, entonces quieres poder prevenir todos estos fallos. Pero mi experiencia es que es muy difícil llevar a cabo el diagnóstico predictivo en estas máquinas porque son de velocidad variable, entonces el análisis de vibraciones es complicadísimo, están poco instrumentados porque tienen muchas réplicas en muchos sitios. Entonces, por unas partes oigo que es muy interesante y tiene mucho futuro, pero por otras que es complicadísimo y que no es casi viable. ¿Sabes comentarnos algo acerca de esto? Sí, bueno, por supuesto. Digamos que las dos partes tienen toda la razón, por así decirlo. Por un lado es cierto que bueno, obviamente todo lo que suponga ser capaz de predecir el fallo de la máquina o todo lo que suponga no tener paradas no programadas en la máquina, pues va a suponer que la máquina va a estar más tiempo disponible. O sea, la disponibilidad es un parámetro del cual no hemos hablado en la presentación, pero para un digamos, operador de parque es uno de los parámetros más importantes, el que las máquinas estén disponibles durante el mayor tiempo posible, ¿no? Que estén mayor tiempo produciendo. Para el tema del mantenimiento predictivo, esto es como todo, ¿no? Es un concepto muy amplio y a día de hoy lo que se está explotando es una parte muy pequeña de ese sector, que serían las multiplicadoras. Casi todo lo que estamos viendo en mantenimiento predictivo es monitorización de la multiplicadora y una previsión del fallo de la multiplicadora en base, pues, normalmente al aumento de vibraciones en los rodamientos. O sea, se suelen colocar acelerómetros en los alojamientos de los rodamientos de la multiplicadora
se monitoriza la multiplicadora o se conoce aproximadamente cómo debe estar trabajando esa multiplicadora cuando funciona correctamente, y en el momento en que hay una desviación, pues con algoritmos más o menos inteligentes pues puedes prever cuándo va a fallar. Como, bueno, en las multiplicadoras, por ejemplo, se está ensayando más, pero en otros componentes, si tú no conoces realmente el tipo de fallo del componente, pues puede ser que seas capaz de predecirlo razonablemente, o puede ser que, por ejemplo, eso tenga una curva razonablemente lineal y en un momento dado caiga abruptamente y tú no eres capaz de predecirlo. Es un poco como en aeronáutica, por ejemplo, es muy típico el seguimiento de las grietas. Pues sería algo así. El seguimiento de las grietas se hace en los intervalos de mantenimiento porque se conoce muy bien cómo funciona la estructura, se conoce muy bien cómo es la misión, está muy tipificada, o sea, un avión siempre hace lo mismo, con lo cual tú puedes prever bastante bien, viendo la grieta, cuánto va a crecer en la siguiente y puedes comprobarlo. Sin embargo, en el tema de las turbinas todavía no hay mucha carga puesta en eso. Es decir, de momento, pues, como ya hemos visto, están las multiplicadoras. ¿Puede haber otros sistemas? Sí. O sea, lo siguiente, por ejemplo, más razonable sería monitorizar la parte eléctrica, ¿no? Saber, por ejemplo, cuándo te va a empezar a fallar el convertidor o si empiezas a tener algún tipo de problema en el convertidor. Pero yo creo que ciertamente es complicado porque requiere un conocimiento muy grande o requiere desarrollar mucho el conocimiento de cómo funciona cada componente. Y por otra parte, pues implica una inversión de tiempo y de I+D que no es nada desdeñable y bueno, y al fin y al cabo pues, se tiene que hacer. Yo personalmente creo que, sobre todo para las máquinas que van a estar fuera de, o sea, perdón, ya pienso en inglés, las máquinas que van a estar en el mar, eso desde luego va a empezar a ser mandatorio, sobre todo porque tú no te puedes permitir tener una máquina parada 6 meses si ha fallado. Solo porque no puedes acceder, por ejemplo. Necesitas saber si la máquina tiene posibilidades de fallar, porque ahí es importante también el tratamiento estadístico de esos datos, y saber si realmente vas a hacerle una parada programada o te vas a encontrar el fallo. Entonces ahí yo creo realmente que es una cosa que tiene bastante futuro. O sea, sí es cierto que tiene bastante futuro, pero de ahí a que se aplique extensivamente, pues yo creo que podemos estar hablando todavía de unos cuantos años, hasta que se conozca realmente cómo funciona cada parte que se quiere monitorizar. Sí. Creo que estaba el señor primero. Caballero de azul. Buenas tardes. Me gustaría saber qué hacen en los cables que llevan la energía desde el generador o todo el conjunto que está arriba de la torre. Tienen que bajar unos cables para después por tierra hacer la distribución o la recolección de la energía. Como el generador está girando en función del viento, supongo que es que habrá unas previsiones o unos límites para que el giro que haga el generador arriba pueda permitir que los cables se retuerzan. Esto es la idea que yo tengo, pero me gustaría saber mejor qué previsiones se hacen en la estructura de los aerogeneradores para este problema, porque si suponemos que girase 360 grados, es ya un importante giro que tienen que sufrir los cables. Eso es correcto. Y segundo punto, sí. Perdón, para no molestar con el micrófono, ¿puede decirnos por qué se ponen las aspas delante, en el sentido del viento, antes que el punto de giro y no al revés? Creo que hay una palabra técnica, pero que yo no soy muy experto, de barlovento y sotavento, ¿no? Entonces, yo intuyo por qué, pero ¿podría darnos una idea de por qué no se hace poniendo las aspas detrás del viento para que fuera autoestable, en lugar de ponerlas por delante que le hacen inestable? Muchas gracias. Muy bien, pues respondiendo a la primera pregunta, que sería la del cableado, efectivamente se tiene que bajar un cable desde una parte que está girando con el viento, en dirección del viento, y que está continuamente orientándose a una zona que es fija, que sería la torre. Entonces,
prácticamente todos los aerogeneradores del mundo utilizan la misma técnica, que es dejar, hablando coloquialmente, dejar una longitud extra de cable, ¿de acuerdo? Y utilizar un carrete, hablando, digamos, también coloquialmente, un carrete que mantenga la tensión del cable, de forma que cuando la máquina empieza a girar, ese cable se va desenrollando. Obviamente, pues tampoco se puede torsionar mucho, ¿no? Con lo cual suele haber una limitación de control a ese giro. De forma que normalmente las máquinas, por lo menos las que yo he visto, permiten 2 vueltas. Sí, 2 vueltas completas, 720 grados. Y el sistema de seguridad de la máquina la pararía si diera 3. Es decir, siempre hay un sistema de seguridad, siempre tendría el sistema de control, que sería, digamos, el activo, que monitoriza la turbina en tiempo real, y bueno, sobre el papel, pues no toca, digamos, desconecta la máquina de la red. Y luego hay un sistema que es de seguridad, que es normalmente en lógica cableada, se utilizan relés de seguridad industriales. Un ejemplo pues puede ser un fabricante austríaco que se llama Pils, que tiene una gama bastante importante. Y ese sistema, cuando detecta que ha dado 3 vueltas o que ha llegado a la tercera vuelta, directamente corta la máquina y manda una señal de alarma, que eso es doblemente problemático porque significa que el control ha fallado antes, ¿no? Pero lo que se suele hacer es, cuando el sistema llega a dar 2 vueltas en el mismo sentido, porque claro, esto está girando continuamente, pero no siempre en el mismo sentido, a veces girará otro. Si alguna vez llega a dar 2 vueltas, el sistema de control hace una parada normal de la máquina y la máquina entra en lo que llaman el unwinding, que es ni más ni menos que dar 2 vueltas en sentido contrario y volverla a arrancar. Exactamente. La segunda pregunta era, perdón, si... ¿Por qué se coloca? Sí, bueno, eso es, la verdad es que eso tiene que ver con, yo creo que es más bien con el aprovechamiento del viento, ¿no? Por un lado, como bien ha expresado, la configuración a barlovento con el rotor delante de la torre es inestable. Eso es muy cierto. Por eso utilizamos motores también para hacer girar la góndola, pero además se utilizan sistemas de frenado, o sea, frenos hidráulicos para mantener la góndola en su sitio. ¿De acuerdo? Vamos a ver, la configuración a sotavento, que sería con rotor detrás, tiene una ventaja, y es que, por supuesto, es estable, permitiría una orientación pasiva de la máquina, pero tiene una gran desventaja, y es que el aire que ve, o el campo fluido que ve el rotor, ve la torre delante. Con lo cual ve una estela que, como todos hemos visto, el ejemplo del palo de la bandera, cuando tienes una estructura o un perfil circular, lo que ocurre es que empiezan a desprenderse torbellinos alternativos a un lado y a otro y se forma una estela turbulenta bastante amplia. Toda esa estela turbulenta es superficie que no se aprovecha. Aparte de eso, también tiene otro tipo de problemas de carga, pero sí que es cierto que hay ejemplos, por ejemplo, en la NASA, la de los transbordadores, en su momento, en 1977, si no recuerdo mal, ya hay de un aerogenerador de 4 megavatios que estuvo montado durante mucho tiempo con 2 aspas a sotavento y una torre de celosía. Pero al final quedó la cosa solo como en demostrador, o sea, resultó ser demasiado barato comparado con las soluciones que estamos teniendo hoy en día. Entonces, digamos que el motivo principal por el que todos los rotores se colocan delante es porque le permite disponer de un mejor acceso al campo fluido que tiene delante. Eso no quita que la pala no vea la torre, porque al final toda la información de cómo está configurada el campo fluido se transmite aguas arriba también. Pero claro, la influencia es mucho más pequeña que si estuviera directamente viendo la estela turbulenta. Vamos a tomar 3 preguntas más. Yo quería preguntar una parte eléctrica, ¿no? Es con respecto a la red eléctrica que interconecta todos los molinos, ¿no? Parece ser que hay un par de soluciones diferentes en los fabricantes. No sé si me puedes, en este tema, informarme. Por ejemplo, hay fabricantes que prefieren realizar el centro de transformación a pie de mástil, pero fuera del mástil. Entonces, la energía que genera normalmente son 600, 700 voltios, ¿no? La pasamos a 33 y de esa vamos a la subestación colectora, ¿no?
Y bueno, he visto que hay muchas soluciones para la parte mecánica, pero para esta parte de la red eléctrica he visto que está la solución en continua. Pero ¿hay alguna solución más que se pueda atisbar en este sentido? Y otra cosa más sería el nivel de cortocircuito que aportan estas máquinas. No sé si están en un 0,2 por unidad, la impedancia, que más o menos son 5 veces la potencia. ¿Esto también se mantiene en generadores de 7 megavatios? Bueno, respondiendo primero a la... Y este tema, quiero decir, por el dimensionamiento que tenemos que llevar en la red que interconecta los diferentes generadores incluso si esta red puede ser aérea. También hemos visto que puede ser aérea, puede ser subterránea. También es mejor el aluminio, es mejor el cobre. O sea, en esas altas potencias es mejor el cobre, definitivamente. Bueno, eso ahí, digamos, no se sale un poco fuera de mi campo. Yo casi todos los cables que he visto, desde luego, son de cobre, pero me da la impresión de que fundamentalmente porque son más baratos que los de aluminio. Por lo demás... Sí, lo que ocurre es que ese mismo cobre de aluminio, por ejemplo, es un conductor que es más barato, no cabe duda, pero el nivel de cortocircuito que soporta, claro, no. Entonces, igual con esas grandes máquinas no tengo que ir a conductores superiores, pero siempre me aportarán esa parte de 5 veces o que tiene, o no tenéis esa... A ver, bueno, la máquina... Bueno, intento estructurar. Por una parte, para responder al tema de la evacuación, eso, digamos, no hemos entrado aquí porque normalmente cuando hablamos de tren de potencia, lo que es el transformador de la máquina entra dentro de lo que llaman el balance of plant, o sea, es decir, todo lo que no es generación. Eso sería la parte de transformación, por ejemplo, no entra para el ingeniero de subestación del parque, por ejemplo, o para el que está en la subestación, no entra dentro de la máquina. Pero bueno, en general, la mayoría de las máquinas suelen tener el transformador alojado dentro. Eso pues responde a motivos prácticos normalmente, porque permite tener un diseño más modular y aparte a nivel de seguridad pues te permite, a nivel de rendimiento, pues mientras más distancia tengas con una alta tensión, menores pérdidas para el parque. Entonces, normalmente yo las tipologías que he visto en la gran mayoría de las máquinas son o bien con el transformador en la góndola, es decir, en lo alto del fuste, o algunas máquinas tienen el transformador en la parte de abajo, pero no es, es razonablemente común, pero no es tan extendido. Y luego sí he visto otras máquinas que, como comentaba, tienen el transformador fuera, en una caseta, pero casi siempre lo he visto en ejemplos de máquinas más pequeñas. Entonces, bueno, eso desde mi punto de vista, ventajas, pues no es que aporte una gran ventaja a la máquina en sí. Tiene el problema normalmente de las pérdidas, por supuesto, y también de las secciones de cable, porque ya hemos visto que, por ejemplo, cuando la máquina gira, no es lo mismo darle vueltas a 6 cables de una sección, no sé, de unos 50 milímetros cuadrados cada uno, porque van a 24 kilovoltios, que intentar darle vueltas a la misma cantidad, a la misma potencia, pero en cables de 690 kilovoltios, en trifásica. Entonces ya estamos empezando a hablar de mazos de cables muy grandes. Entonces, mi experiencia desde luego es con una máquina que tenía el transformador en lo alto del fuste y el coste del cableado, solo el coste del cableado se multiplicaba por un factor de 5. Entonces, eso era un poco la razón. Porque al fin y al cabo, a ver, la conexión, siempre vas a tener una celda de conexión con un SF6, con algún sistema de protección, aguas abajo del transformador y una serie de protecciones. Entonces, bueno, como configuración, en tierra normalmente lo que se ve es eso, es transformador en torre, o sea, sí, en torre o en góndola. No es tan común. Me imagino que se podría hacer o se extendería si, por ejemplo, en España los parques se hicieran con redes de más alta tensión. Pero aquí, como normalmente estamos entre 12 y 24, es muy raro ver un parque a 33, por lo menos yo no he visto muchos. Ah, bueno, sí, por supuesto. Sí. Claro. Bueno, pero estamos hablando de granjas del orden de 100 megavatios. Sí, son ya tamaños muy grandes. Estás hablando de offshore, pues ya me imagino que serán de 500 megavatios.
Pues por ejemplo, ahora mismo, y más de 1 gigavatio, sí. O sea, para la misma prácticamente. Lo que ocurre es que precisamente por eso están desarrollándose las soluciones de continua en alta tensión. Sí, o sea, continua lo está haciendo también, pero tiene sus problemas. O sea, está en el mar. Sí. Por supuesto. Sí, eso tiene sus complicaciones, tanto constructivas como de diseño. Y lo que has dicho, del convertidor, es una instalación carísima. Exactamente. Fabrican 3 fabricantes. Además que son 3. Pero sí, lo que ocurre es que fundamentalmente el coste del cable en sí y el coste de colocar el cable, que eso en una de estos tipos de parques es una gran cantidad de dinero, digamos que a medida que empiezas a bajar las secciones de cable, ese coste también disminuye bastante. Entonces, desde luego, yo tengo una máxima para eso, y es, si lo están haciendo es porque les sale rentable. Eso seguro. De hecho, en el país hace 2 semanas salió el parque eólico que van a hacer en Limburgo, ¿no? En la zona de Escocia. Exactamente. Bueno, sí, son parques marinos. Sí. Eso sí, bueno, si investigan en internet, por ejemplo, hay un parque que sería lo hace Iberdrola, Scottish Power con Vattenfall, que es el London Array, me parece, y son hasta casi 7 gigavatios de terreno explotable. O sea, ahí estamos empezando a hablar de números que, si nos ceñimos a lo que conocemos de eólica terrestre, pues es que nos quedamos cortísimos. Es que un solo parque es toda la eólica que se ha instalado en España en un año, por ejemplo. Solo un parque. Y ¿otra pregunta? Una. Hola, buenas. Bueno, es una pregunta más bien estadística. Nos has comentado que la distribución de producción, la distribución de viento, sigue una Weibull que has dibujado. Sí. Entonces no sé si sabes o si has relacionado esa distribución de viento en el tiempo con la distribución de la producción. Si la producción seguiría una Weibull, seguiría una distribución normal o seguiría una distribución diferente. Sí, eso, realmente nosotros utilizamos esa distribución para estimar precisamente la producción del parque y, cuál va a ser la energía producida y, por tanto, pues la rentabilidad que va a tener el parque. Entonces, la forma de hacerlo, si te digo la verdad, dudo que la distribución sea exactamente una Weibull, porque aunque la distribución de velocidades la podemos aproximar a una Weibull, la podemos aproximar a una Rayleigh, que es una opción que también se usa bastante, sobre todo porque solo depende de un parámetro. Las dos son aceptadas por la IEC. Entonces, si nos vamos a la imagen de la categorización de parque, pues veremos que ellos simplemente te dicen una velocidad media y una intensidad de turbulencia, ¿no? Con lo cual ellos, cada sitio en lo que vas a instalar, te vas, haces una campaña de medición, caracterizas el viento y dices, este parque es clase 3, por ejemplo. A la hora de estimar la producción de ese parque, haces un tratamiento estadístico, pero que es... El tratamiento estadístico es básicamente cruzar esa distribución. Creo que tengo aquí una... Voy a buscarte la diapositiva. A ver. De acuerdo. Vale. Esta sería la distribución de viento típica, ¿no? De acuerdo, esto puede ser una Weibull. En este caso yo he pintado una Rayleigh. Ahí os he engañado. Pero entonces tendríamos las 3 posibles. Realmente estaría clases especiales, ¿no? Pero lo más típico es clase 1, 2 o 3. Entonces, esta clase 1, por ejemplo, la velocidad media son 10 metros, la clase 2 son 8,5 y la clase 3 son 7 metros por segundo, ¿vale? De velocidad media de la distribución. Uy, esto se me ha ido. Vale. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros con esto? ¿Qué es lo que haría, digamos, el ingeniero encargado o la persona encargada de estimar la producción del parque? Pues lo que haríamos sería, teniendo las curvas de potencia de la máquina, es decir, cuánto produce para cada velocidad de viento, pues lo que se hace directamente es cruzar estos datos. Entonces, aquí tendríamos, esto es una tabla, esto es una tablita de las que hemos usado en algún momento para estimar producción, de forma que, teniendo la curva de potencia para cada velocidad de viento, pues se multiplica por la probabilidad que vas a tener y por las 8.760 horas al año, más, o multiplicado también por un factor de disponibilidad, que eso ya es
dependiente un poco pues de la experiencia, si te digo la verdad. Cada promotor pues tiene su experiencia propia y sabe que las máquinas realmente le duran más o menos, ¿no? Con eso al final, sumándolo todo, tendrías la producción estimada en megavatios hora. Entonces, si esto realmente correspondería a una Weibull, pues todo se puede aproximar a cualquier distribución que uno quiera. Solo es cuestión de la dispersión que admites. Sí. Sí. Que yo sepa no, Hombre, yo así intuitivamente te diría que muy probablemente se asemeje mucho a una Weibull en las zonas por encima de las velocidades nominales de la máquina, porque la curva de potencia es recta, entonces y no se parecerá en nada en las zonas de carga parcial, pero claro, para más INRI, esa zona de carga parcial es donde está la mayor parte del tiempo. Entonces, aquí vemos que, bueno, sí, a lo mejor lo puedo aproximar a una Weibull, no lo sé, pero que yo sepa no es algo que se haga. Normalmente cuando hablas del parque, no buscas saber cuánto produce este parque distribuidamente con respecto a la velocidad de viento, te interesa saber cuánto te va a producir en un año. O sea, no sé si responde a tu pregunta. Os propongo que continuéis las discusiones arriba con una copa de vino. Con esto me gustaría cerrar la presentación. Muchas gracias, Juan de Dios, por esta primera pincelada que nos has dado en producción eólica y diseño y construcción. Me gustaría también agradecer a Sergio por toda la organización del evento, logística y del speaker, y también al Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid por cedernos esta oportunidad. Como os he comentado antes, os propongo tomar una copa de vino arriba y seguir las discusiones con Juan de Dios y con nosotros dentro del Colegio de Ingenieros de Inglaterra. Muchas gracias. No sé, se han dormido mucho. Es que aprovechamos. Sí, estupendo. No sé cuánto he tardado, macho. Has extendido bastante. Mira que lo sabía. Sí, vamos tarde. Siempre me pasa lo mismo. Empezar. Sí. Creo que ya estaba en la difícil situación de tener que... Sí. Está. Tienen ahora un córter y yo el colegio no lo puedo tener ahora. No, sí. Soy el responsable del colegio. Tienes toda razón. Está aquí, en el pendrive. ¿La quieres en PDF? O...